Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una figura clave, Moctezuma II. El famoso Tlatoani mexica, ¿no? Exacto. Y bueno, el imperio azteca justo en ese momento, crucial, antes y durante la conquista. Un periodo súper complejo. Sí, y para guiarnos tenemos el trabajo de Michel Graulich, en particular su libro Moctezuma, Apogeo y Caída del Imperio Azteca. Vamos a revisar extractos de un estudio sobre su obra. Me parece excelente. La idea es, pues, entender la perspectiva de Graulich, que la verdad desafía muchas ideas que tenemos sobre él. Sí, bastante. Rompe con varias visiones tradicionales. Ok, a ver, entremos en materia. Lo primero que llama la atención es el enfoque de Graulich, ¿no? Totalmente. Su movida, yo diría más audaz, fue legitimar el mito. O sea, usarlo como una herramienta seria para entender las decisiones de Moctezuma. Exacto, no solo como un cuento que se inventó después para explicar las cosas. Justo. Y eso que muchos historiadores, pues como que lo dejan de lado, ¿no? Se enfocan más en documentos, arqueología. Claro, lo ven como menos histórico, pero Graulich lo integra y al mismo tiempo, ojo, es súper crítico con las fuentes. Sí, con todas, tanto a las españolas como las indígenas ya del siglo XVI, las posconquista. Y es que esa combinación, fíjate, es lo que permite una comprensión más profunda, diría yo. Más allá de los hechos puros y duros. Sí, exacto, porque no solo reconstruye qué pasó, sino que intenta meterse en la mentalidad de Moctezuma, de su pueblo, entender esa cosmovisión donde el mito y la historia, pues, estaban totalmente ligados, Claro, como que eran lo mismo a veces, ¿no? o al menos inseparables. Graulich reconoce que, aunque las fuentes indígenas se reescribieran después, son clave para ver cómo ellos mismos interpretaron la conquista, usando sus propios esquemas míticos para darle sentido a la catástrofe. Tiene lógica. Y es importante que Graulich no empieza con la llegada de Cortés, ¿verdad? Para nada. Le dedica un buen espacio a entender el imperio antes de 1519, Analiza las campañas militares de Moctezuma. que no eran ocurrencias, ¿eh? No. Las presenta como una estrategia bien pensada para consolidar el imperio, para debilitar rivales. Como los del Valle de Puebla, por ejemplo. Justo. Y aquí es donde, para mí, se pone muy interesante. Habla de la Guerra Florida. Ah, sí, el concepto clásico. Pero no solo como el ritual que todos conocemos, no, sino como una táctica de desgaste. Exacto. Disfrazada con un aire así como caballeresco, digamos. Pero era guerra real. Una guerra de desgaste bajo fachada ritual. Fascinante. Totalmente. Y si conectas eso con otras cosas que hizo Moctezuma, Sus reformas. exacto, las administrativas, las religiosas, ves un patrón claro. Todo iba en la misma dirección. Un ejemplo muy bueno es el cambio de la ceremonia del fuego nuevo. La movió al año Dos Caña, Que estaba asociado a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli, dioses centrales, ligados al poder, a la guerra mexica. Claro. O sea, no fue nomás cambiar la fecha. No, para nada. Reforzaba su propia figura como Tlatoani, la cohesión del imperio y esa cosmología centrada en Huitzilopochtli, como el sol de su era. Y al mismo tiempo le restaba peso a Quetzalcóatl. Pues, en ciertos aspectos rituales importantes, sí, sutilmente lo desplazaba en ese rito particular. Suena muy calculado. Pero, a ver, ¿cómo podemos estar tan seguros de que fue su intención directa? Y no algo más, gradual o cosa de los sacerdotes. Es una buena pregunta, claro. La interpretación siempre es compleja. Graulich lo argumenta viendo la coherencia, ¿no? La coincidencia de estas reformas con otros actos para centralizar el poder y la promoción constante de Huitzilopochtli. Ve un programa, digamos, político-religioso muy consistente. Entiendo. Aunque siempre quede un margen de duda. Siempre. Pero el impacto de esas acciones sí parece bastante claro. Y bueno, llegamos al punto quizá más polémico de Graulich. Uf, sí. El tema de Moctezuma y los españoles. Su rechazo total a esa imagen clásica del Moctezuma cobarde, paralizado por el miedo, por las supersticiones. Que es la que muchas veces nos enseñan, ¿no? Sí, Graulich dice, nada de eso. Argumenta que el tlatoánimo hizo diversas estrategias. algunas sí, influenciadas por su cosmovisión, por los presagios interpretados a través de mitos. Claro, eso no lo niega. Pero otras muy concretas, muy pragmáticas, como los intentos de emboscada. Menciona el caso de Cholula, por ejemplo.
Exacto, que aunque falló, para Graulich es una prueba de que hubo resistencia activa, de que no se quedó pasivo. Es una reinterpretación muy fuerte, ¿eh? Crucial, diría yo. Y te hace preguntar, bueno, si no era ese cobarde supersticioso, ¿de dónde salió esa imagen tan pegada? ¿Cuál es la explicación de Graulich? Él sugiere que fue, en gran parte, una construcción a posteriori, de los propios mexicas vencidos. Para justificar la derrota. Posiblemente, utilizaron mitos que ya conocían, como el del famoso retorno de Quetzalcóatl. Que Graulich también cuestiona mucho como explicación de la actitud inicial hacia Cortés, ¿no? Muchísimo. Argumenta que eso se usó después para darle sentido al desastre, como si necesitaran una causa casi divina, ¿sabes? Para explicar el colapso total. O se nos presenta un líder mucho más activo, más estratega, Mucho más calculador de lo que se piensa comúnmente. y esta visión de un Moctezuma, digamos, más proactivo, Graulich la ve hasta en el arte, ¿no? En las piedras monumentales. Sí, exacto. Conecta obras que todo mundo ubica, como la Piedra del Sol, La Coatlicue. la Coatlicue, sí, que es imponente, incluso el Teocalli de la Guerra Sagrada. ¿Y cómo las conecta con Moctezuma? Por la iconografía, argumenta que ciertos detalles, fechas específicas, referencias al sol, a la guerra, las ligan directamente con las reformas y la visión del mundo que impulsaba Moctezuma. Especialmente alrededor de ese año clave que mencionaste, 1507, el Dos Cañe. Justo. Ve estas obras no solo como arte religioso, sino como propaganda política, ideológica, solidificando el proyecto imperial de Moctezuma. ¡Wow! Le da otra dimensión a esas piezas. Sin duda. Entonces, para ir cerrando, la lectura de Graulich nos deja un Moctezuma pues mucho más complejo. Definitivamente. Un estratega, político, militar, pero también alguien totalmente inmerso en la cosmovisión de su época. Que actuó, aunque al final no tuviera éxito, contra la invasión, con las herramientas que tenía, incluidas las míticas. Una figura muy diferente al personaje pasivo o aterrado que a menudo nos pintan. Sí, nos obliga a repensar muchas cosas. No solo a Moctezuma, sino todo el proceso de la conquista, ¿no? Exacto. Y fíjate, deja una reflexión interesante para seguir explorando. A ver, Si Graulich pudo, digamos, darle la vuelta a la interpretación de Moctezuma, analizando a fondo sus mitos, su cosmología, ¿qué otras figuras históricas o qué otros eventos, quizá de otras culturas, de otras épocas, podríamos entender de una forma radicalmente distinta? Si aplicáramos una lente similar, ¿no? Tomando en serio esas visiones del mundo, esos relatos míticos que pudieron haberlos motivado. es una muy buena pregunta. Es una puerta que queda abierta, sin duda, para seguir pensando.